Gaudeamus igitur, Juven estum sumus. Muy buenas tardes. Efectivamente, el artículo que aparece en este número de la revista de mi autoría lleva como título ¿qué es filosofía? Como empiezo diciendo en el mismo, esta es una cuestión bastante antigua. Casi desde siempre los filósofos mismos se han preguntado ¿qué es eso que se llama filosofía? En la primera parte me refiero al significado del vocablo que todos conocemos. Luego planteo también la posibilidad de una segunda manera de entender el vocablo filosofía, sobre todo a raíz de la obra llevada a cabo por Platón y por Aristóteles. Ahora, se establece también en el artículo una diferencia muy importante con el llamado conocimiento científico. La ciencia es una cosa y la filosofía es otra. Fundamentalmente la diferencia está en que las ciencias son particulares. Los problemas científicos son siempre de carácter particular, mientras que los problemas abordados en el ámbito de la filosofía tienen un carácter universal. Entonces, mientras a las ciencias les interesan sectores concretos de la realidad, a la filosofía le interesa la realidad como un todo, en su totalidad. De tal manera que los dos grandes problemas a los que la filosofía realmente se dedica es, en primer lugar, el problema del ser, es decir, ontología. Por ello es que las preguntas en el ámbito de la filosofía siempre son preguntas que empiezan con el ¿qué es? Porque el interés es precisamente la cuestión del ser y no de los seres en particular. Ahora, junto con la cuestión de el ser viene también la cuestión del conocer. De tal manera que podríamos decir que las dos grandes cuestiones de que se ocupa la filosofía son el problema ontológico y el problema epistemológico. Bien, en la segunda parte del trabajo abordo lo que he dado en llamar el rechazo hacia la filosofía. Este rechazo hacia la filosofía no es una cosa nueva. Si en la actualidad creo que nos quejamos de que hay una ausencia, digamos, enorme de la filosofía casi en todas partes. No hablemos de la educación secundaria, ya en muchas universidades la filosofía prácticamente ha desaparecido. Pero ese rechazo hacia el discurso filosófico es bastante viejo también. Yo me refiero fundamentalmente a tres casos de gente que se dedicó a la filosofía, pero que en un momento determinado se desilusionó con el discurso filosófico y quiso cambiarlo y transformarlo en otra cosa totalmente distinta. El primer caso que presento es el caso de Descartes. Descartes fue un filósofo que conoció todo el pensamiento anterior a él, pero llegó un instante en su experiencia intelectual en la que quería encontrar ideas claras y distintas, en la situación en la que él quería encontrar un conocimiento que ya no tuviera lugar a ningún tipo de dudas, comparando prácticamente el conocimiento de la filosofía con la matemática. Y entonces este énfasis, digamos, en la exactitud condujo realmente a Descartes a adoptar una actitud verdaderamente crítica ante la filosofía. Incluso llegó a decir que nada, por descabellado que parezca, ha dejado de ser defendido por algún filósofo. Es decir, como quien dice, si hubiera sido Chapín hubiera dicho la filosofía son puras babosadas, pues.
Esto lamentablemente tuvo repercusiones en la Revolución Francesa de 1789. A raíz de la Revolución se eliminaron prácticamente las humanidades de los estudios que se llevaban a cabo en Francia y prácticamente en toda Europa antes de 1789. Y entonces se apostó por una educación científica donde la matemática, la física, la astronomía, en fin, etcétera, fueran realmente el pensum, digamos, de estudios a ofrecer. Bien, el segundo caso que presento de rechazo hacia la filosofía fue el caso de Augusto Comte. Augusto Comte, a raíz de una actitud, digamos, eminentemente positivista y de gran aprecio por la ciencia empírica, pues hizo un intento por transformar la filosofía precisamente en un discurso de carácter científico. Hay que recordar, digamos, el curso que sirvió en el Politécnico de París y al que le dio el título de curso de filosofía positiva. Entonces, allí Comte plantea que basta ya de preguntas sin sentido, ¿verdad? ¿Por qué preguntarnos por qué hay un mundo? Lo que interesa es que hay un mundo y se acabó. ¿Por qué preguntarnos cuál es el sentido de la vida? Lo que importa es que la vida ahí está. ¿Por qué preguntarnos por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón de ser, digamos, de la vida humana? Estas preguntas para Augusto Comte no tienen ningún significado, ninguna razón de ser. Hay que dejarlas realmente a un lado. Entonces, tenemos pues la actitud de Comte de rechazo hacia la filosofía por su gran admiración por la ciencia empírica. Y finalmente me refiero como tercer ejemplo al caso de Marx. Hay que recordar que también Marx criticó esa capacidad especulativa de los filósofos, y recordamos perfectamente bien que en las tesis sobre Feuerbach Marx dijo pues que los filósofos se habían encargado de reflexionar, de pensar sobre el mundo, cuando lo que ahora interesaba era transformarlo y cambiarlo. Entonces, desde el pensamiento, digamos, de Marx, la filosofía debe estar al servicio de la acción revolucionaria. Esto condujo realmente a un caso sumamente raro en la historia de la filosofía, que esta forma de ver la filosofía se convirtiera, digamos, en la filosofía oficial de la Unión Soviética, impuesta, digamos, por el Estado, y se inició una persecución de cualquier otro tipo de pensamiento, sobre todo del pensamiento crítico hacia el pensamiento marxista. Entonces, el rechazo, digamos, hacia la filosofía aquí se debe precisamente a que la filosofía no es una teoría, digamos, que pertenezca a un partido político, sino que es simple y sencillamente la capacidad especulativa, digamos, del ser humano tratando de encontrar respuestas a las grandes preguntas que la humanidad se ha hecho desde siempre. Bien, en la tercera parte y final del trabajo, insisto en que la filosofía debe ser filosofía. No podemos tratar de encontrar respuestas exactas en la filosofía nunca, porque no es matemática. La filosofía debe seguir siendo filosofía y no ciencia empírica, porque el filósofo no va a los laboratorios a realizar experimentos bajo condiciones controladas. El filósofo se pregunta sobre la tarea del científico, sobre el método de la ciencia, sobre qué es la verdad. En fin, esas son las preocupaciones básicas, digamos, de la filosofía. Y finalmente, tampoco se puede confundir la filosofía con un discurso que inspire a ningún partido político a llevar a cabo transformaciones de carácter económico ni social, por muy urgentes o importantes que éstas pudieran ser, ¿verdad? Entonces, concluyo realmente con el pensamiento de Ortega, que dice que la filosofía debe conformarse con ser tal vez la hermana menor de todas las áreas del conocimiento que el hombre ha desarrollado a lo largo del tiempo. Gracias.